gracias, señor presidente. Vaya, me habla usted, señor Aragonés, de que yo fomento el odio, que vengo aquí a decir no sé qué, y me lo dice usted. Usted, que es el ideólogo de El España nos roba. Esto sí que es fomentar el odio, señor Aragonés. Cada segundo España nos roba. Esto sí es fomentar el odio. Hombre, por favor, es que de verdad, lecciones ni una, lecciones ni una. Dice usted que condena la agresión, a nuestro compañero en Turruella de Montgrí. ¿Qué van a hacer con el alcalde este de Turruella? Porque es de su partido, es de Esquerra Republicana. ¿Van a hacer dimitir a este señor de Esquerra Republicana que no solamente no condena la violencia, sino que encima saca pecho, encima se jacta de la violencia? De verdad, hombre, no den tantas lecciones. Y encima dice que nos ponen en nuestra disposición la Oficina de los Derechos Civiles, esa misma oficina que dijo que nosotros éramos fascistas, esa palabra que tanto les gusta, de verdad. Mire, yo he nacido en democracia y yo no había oído hablar tanto de fascismo, y desde luego que los únicos ataques fascistas que he vivido son los que llevan a cabo los radicales separatistas, que se dedican a señalar domicilios, que se dedican a coaccionar, que se dedican a amenazar al que no piensa como ellos y que se dedican incluso a partirle la cara a un compañero simplemente por defender sus ideas. Vamos a ir nosotros aquí a la oficina esta, el chiringuito, otro chiringuito más que se han inventado ustedes. Me habla también de que nosotros queremos un 155 indefinido. 155 indefinido. Qué mala es la hemeroteca, qué mala. El señor Tardá. Utilizar el 155 para derogar la autonomía a nosotros nos iría de coña. Pero si es que ustedes están encantados. Pero es que, de verdad, que todo lo que dicen son todo mantras suyos, que es que ya no cuelan, señor Aragonés. Ustedes se la darán al señor Pedro Sánchez, pero a nosotros, desde luego, no. Y a millones de catalanes tampoco, de verdad. O sea, es que más cosas que me ha dicho. Sí, que estamos todo el día aquí interpelando. Hombre, pues faltaría más. Es que es nuestro derecho como diputados de la oposición interpelarles a ustedes. Lo que pasa es que ustedes no quieren dar la cara, ustedes no quieren dar explicaciones. Pero qué transparencia ha venido aquí diciendo que dan explicaciones de todo. Este documento nos hemos enterado por la prensa, que esto es de diciembre y estamos a febrero, señor Aragonés. ¿Qué transparencia? ¿De qué transparencia habla usted? El diálogo, dice. Que hem de parlar. Pero vamos a ver, ¿pero qué diálogo, señor Aragonés? ¿Qué lecciones nos van a dar de diálogo? Si es que hacen todo lo que pueden para silenciarnos. Ayer mismo, aquí otra vez, el presidente del Parlamento, que por cierto es de su partido, le quitó la palabra a la líder de la oposición para que no pudiera hablar en plena sesión de control. Y es que encima no paró ni el reloj. Es que es vergonzoso que ustedes hablen aquí de diálogo cuando intentan callarnos. Señor Aragonés. Dejen de inventarse mesas y cumbres de estas. El diálogo donde se tiene que tener es en el Parlamento. Es aquí, que es donde estamos todos representados. No en mesas paralelas, no en cumbres paralelas. Aquí, donde todos los catalanes lo pueden ver, donde todos los catalanes pueden seguir el debate, y no en esas reuniones que ustedes tienen a puerta cerrada. Es que, de hecho, hemos pedido la comparecencia urgente del presidente Torra, que venga aquí, que dé la cara, que nos explique, que explique la vergüenza de estos 21 puntos que no hablan, que obvian a la mitad de los catalanes. A ver qué hacen con esa comparecencia, a ver si la tumban. Aunque, bueno, ¿sabe qué pasa? Que el señor Torra puede venir aquí a comparecer cuando quiera. Y no lo ha hecho ya, Ya sabemos que de oratoria pues va justito, pero como mínimo tendría que venir aquí a dar la cara y explicar esto a los catalanes. Más cosas que me ha dicho. Es que, de verdad, ustedes que no dejan de pisotear, vulnerar derechos de todos los catalanes que no piensan como ustedes. Es que han venido aquí, yo no sé, de esto que pone aquí, ¿cómo van a intentar justificar algo? Si es que ustedes, insisto, desprecian y humillan a la mitad de los catalanes. Ni un solo punto de 21 que hable de todos los catalanes, ni uno. Pero claro, ¿cómo va a ser eso? Si es que el señor Torra piensa que ni siquiera somos catalanes. Si es que somos españoles que vivimos en Cataluña, ¿no? O como dice la señora Borràs, somos españoles nacidos en Cataluña, que es ya rizar el rizo. Vamos, o si no es que no somos ni siquiera personas, somos bestias con forma humana. ¿No? Esto es lo que opina el señor Torra y queda muy claro aquí en este documento. Yo, desde luego, mire, le digo, la única mesa válida de diálogo es la que llevamos a cabo aquí, en el Parlamento de Cataluña, donde están representados, insisto, todos los catalanes, también aquellos a los que ustedes obvian y menosprecian cada día. Hay que hablar aquí, dentro de las leyes y dentro del Parlamento, y ustedes no cumplen ni una cosa ni la otra. Y de verdad, a lo mejor engañan al señor Sánchez, engañan al señor Iceta, pues para hacerles comulgar con ruedas de molino. Pero con nosotros no cuenten, para desprestigiar nuestras instituciones. Y les insisto, aprovechen lo que les queda con el señor Sánchez, aprovechen el chollo, porque en cuanto haya elecciones, el chollo se les acaba. Gràcies, diputada.